Bueno, en esta clase de la unidad 2 vamos a mostrar un ejemplo de cómo transformar algunas cuestiones del diseño de clases en código. Bien, los objetivos de esta clase son reconocer diferentes componentes de un diagrama de clases y poder utilizarlos correctamente según el contexto. Y conocer la metodología para transformar un diagrama de clases en código utilizando C#. El primer ejemplo va a ser sobre el uso de interfaces y clases abstractas. En este ejemplo, una empresa en crecimiento posee cada vez más cantidad de documentos, diferentes, y estos documentos pueden ser remitos, facturas, recibos de sueldo, impuestos, factura de luz, gas, etc. Deciden hacer un repositorio para poder guardar estos documentos digitalmente y poder imprimirlos cuando se los necesite. En primer lugar, esta es la implementación, la primera implementación de clases que hicieron durante el desarrollo, la cual vemos con un ejemplo a continuación. Bueno, vamos a empezar con la implementación de esta primera parte del ejemplo. Y lo hacemos a partir de una aplicación de consola porque es una forma de ver mucho más claro los resultados del uso de clases y demás. Bien, vamos a empezar creando entonces las clases que necesitamos en base a esta primera aproximación del ejemplo. Así que vamos a crear, por ejemplo, nuestra clase remito. Vamos a crear nuestra clase factura. Vamos a crear nuestra clase recibo de sueldo. Vamos a crear nuestra clase factura luz. Y vamos a crear nuestra clase impuesto municipal. Vamos a ponerlo municipal. Bien, una vez que tenemos implementadas la estructura básica de las clases, vamos a empezar a poner los atributos. Vamos a poner las clases públicas. Recordemos que esta factura es una factura interna, ¿sí? Es una factura que nosotros emitimos como empresa. Esta factura va a tener los siguientes atributos: fecha e importe. Así que escribimos los atributos. Vamos a trabajar con el remito. Vamos a ver. Le ponemos la clase, le ponemos el multiplicador public al remito. Y este remito va a tener los siguientes atributos: cantidad de bultos, y número, fecha y número. Vamos a trabajar con la clase factura luz. Y esta clase factura luz va a tener los siguientes atributos: código de pago, simulemos un código de pago electrónico, y un importe. El importe total de la factura. Por supuesto que es un ejemplo, y además está decir que esto podría llegar a tener otra estructura y otras características, pero esto es simplemente un ejemplo en donde vemos diferentes clases con diferentes interfaces, ¿no? Las interfaces son justamente todas aquellas operaciones que nos van a permitir acceder a modificar el estado interno, ¿no?, de cada una de las clases. Y vamos a trabajar con la clase municipal. Esta clase municipal va a tener los siguientes atributos: importe y partida. ¿Sí? La partida es un número interno del impuesto municipal que se podría utilizar para identificar dentro de la estructura de una ciudad, por ejemplo, una casa. De todos modos, es un ejemplo y simplemente lo que muestro son que son diferentes clases, como decía, con diferentes atributos. Y nos queda recibo de sueldo. Vamos a definirle al recibo de sueldo los siguientes atributos: un legajo,
y un importe a pagar que será el que se paga con el sueldo. Creo que debería ser total para que coincida con el diagrama de clases. ¿Sí? Es muy importante que la implementación coincida con el diagrama de clases. Con esto lo que vemos entonces es cómo implementamos la estructura básica de todas estas clases que son parte de nuestra primera solución. Vamos a crear en nuestro program.cs, que es el punto de inicio del sistema, un objeto de cada clase. Así que vamos a hacer factura, creamos una factura, remito, creamos un remito, recibo sueldo, vamos a crear una factura de luz, y vamos a crear un objeto de municipal, que sería, por ejemplo, un impuesto municipal. Bueno, acá lo que vemos entonces es que creamos la estructura de clases, ¿sí? Y creamos un objeto con cada una de estas clases. Luego de la primera solución, se dieron cuenta que necesitaban poder imprimir esos documentos para utilizarlos ante cualquier necesidad. Por lo tanto, crearon una clase responsable de poder imprimir cada uno de esos documentos que tenían creados. Bien, en la segunda parte vemos que aparece la necesidad de crear una impresora para poder imprimir todos nuestros documentos que están almacenados en el repositorio. Así que vamos a ir a agregar, nuevo elemento, impresora. Y ahora lo que vamos a hacer es crear distintas opciones, tal cual tenemos en la clase que vemos en pantalla, para poder imprimir. Entonces vamos a hacer public, imprimir, y vamos a imprimir, por ejemplo, una factura. ¿Sí? Vamos a hacer public, perdón, esto va a ser void, ahí está. Vamos a copiar un fácil. ¿Sí? Y vamos a imprimir remito, un remito. Vamos a imprimir un recibo de sueldo. Y vamos a imprimir municipal. Y nos vamos a imprimir factura de luz. Una factura de luz. Como vemos ya empezamos copiando y pegando código, ¿no? Esto evidentemente seguro, no evidentemente, seguro que se podría optimizar un poco porque realmente copiar y pegar código no está del todo bueno, ¿no? Y sobre todo cuando usamos algún lenguaje o algún paradigma como este que nos permite optimizar. Así que simplemente para mostrar vamos a hacer un console.writeLine y vamos a poner imprimiendo una factura y vamos a agregarle información de la factura punto, no sé, por ejemplo, importe de pesos importe. Y si no, vamos a imprimir un remito con un remito cantidad de bultos. Por ejemplo, vamos a imprimir un recibo de sueldo del legajo. Vamos a correr un poquito esto. Tal. ¿No? Fíjense que lo que estamos simplemente haciendo, estamos haciendo concretas las operaciones de impresión, mostrando una impresión diferente en cada uno de los documentos, ¿no? De estos posibles elementos que son imprimibles y que necesitamos imprimir.
imprimiendo el municipal de la partida. Como vemos, estamos haciendo que cada uno de los distintos elementos se imprima de una manera distinta, ¿no? Que es justamente lo que sucede. Cada elemento se imprime diferente porque tiene diferentes atributos, diferentes características. Lo que estamos haciendo acá es mostrando o haciendo una simulación. Y nos queda imprimir la factura de luz. Factura de luz de código de pago electrónico. Y hacemos, mostramos, tiki, código de pago. Bien, ahí tenemos nuestra impresora. Esta impresora nos va a permitir imprimir distintos componentes. Entonces lo vamos a ver haciendo una instanciación ¿sí? en nuestro programa, y vamos a agregarle, digamos, a cada elemento, a cada objeto que acabamos de crear, atributos como para poder mostrar las diferencias, ¿no? Entonces creamos una factura de un importe de 1.500 pesos. Vamos al remito y ponemos que tiene 10 bultos. Vamos a crear nuestro recibo del legajo 2212. Vamos a crear una factura de luz de un código de pago que sea X. Y vamos a crear un municipal de una partida que es, no tengo ni idea de los códigos de partida, así que le pongo cualquier cosa que nos permita imprimir. Así que ahora, como vemos, podemos invocar a una impresora, ¿sí? Y ponerle imprimir, y si nos fijamos, tenemos un método polimórfico, ¿no? Paramétrico, es decir, con polimorfismo paramétrico o con sobrecarga, que nos permite imprimir distintos tipos de comprobantes o de documentos. Entonces yo, por ejemplo, podría imprimir un municipal. Podría imprimir un municipal. Si ejecutamos nuestro código, vemos que, bueno, se terminó. Le vamos a poner una pausa. Ahí. Ejecutamos. Y vemos que se está imprimiendo el municipal de la partida que acabamos de crear. Bien, vamos a hacer una corrección en impresora, que el peso no va, quedó, si no es confuso. Ahí está. Bien, volvemos entonces a nuestro programa y imprimimos, una impresora, imprimir una factura, y podemos imprimir un recibo, una factura de luz, y podemos imprimir un remito. Fíjense que podemos imprimir cualquiera de los tipos de documentos que nosotros creamos. Le damos play y vemos que imprime cualquier tipo de documento que nosotros creamos. Como vemos, escribimos mucho código, copiamos y pegamos mucho código, en la impresora sobre todo, pero además nos damos cuenta que es un poco difícil de mantener, ¿no? Quiero decir, si nosotros tuviésemos que agregar un nuevo tipo de documento, ¿qué pasaría? ¿No? Dejo abierto el interrogante para continuar luego con los ejemplos. Luego del ejemplo que vemos, nos dimos cuenta que el código se podría mejorar un poco más, por lo que decidimos implementar algunas abstracciones para tal fin, logrando un poco más de flexibilidad al momento de incluir nuevos documentos para el repositorio. No solo incluir nuevos documentos para el repositorio, sino también dándole más flexibilidad a la impresora para no tener que modificar esa clase cada vez que aparecía un documento nuevo.
El diagrama de clases queda plasmado de la siguiente manera, en donde factorizamos un documento contable en factura y remito, un recibo de sueldo queda como una clase concreta, y facturas de luz y municipal también las factorizamos en una clase abstracta impuesto. En este caso, documento contable y clase abstracta son impuestos. Bueno, ahora como vemos en el ejemplo, se logró o se buscó factorizar un poco más el código, generando algunas clases abstractas que nos permitirán obtener mejores resultados luego, ¿no?, de una futura implementación de nuevos documentos y nuevos tipos de impuestos y nuevos archivos que se puedan imprimir. Así que vamos a ir a crear nuestra clase abstracta documento contable. Vemos que la clase es abstracta porque el nombre de la clase está en itálica. Documento contable. Public class documento contable. Y vamos a ponerla como abstracta, ¿sí? Esta clase documento contable abstracta nos va a permitir factorizar algunas cuestiones de los documentos como un remito y una factura, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a agregarle los siguientes atributos. Fecha y número. Estos atributos vamos a poder ya ¿no?, sacarlo de los documentos concretos, ¿no? Una factura también tiene un número, que no se lo habíamos puesto, ya también tiene un número, y ya empezamos a ver cómo nos ayuda incluso hasta a mejorar nuestro modelo, ¿no? Una factura va a heredar de documento contable. Por lo tanto, una factura va a tener número, fecha e importe. Y vamos a ir al remito. Lo mismo, va a heredar de documento contable. Y vamos a ver cómo automáticamente nos dice que estamos haciendo un sombreado, o estamos ocultando los miembros heredados porque estamos escribiendo unas nuevas properties con el mismo nombre. En este caso no tendría sentido, así que también las vamos a sacar. Y vamos a ver cómo nuestro código nos queda mucho más limpio. Bien, hasta acá hicimos el factorización de documentos contables. Y después nos queda el tema de los impuestos, ¿no? Vamos a agregar una clase impuesto, también abstracta, ¿sí? Y esta clase impuesto tiene los siguientes atributos. Importe. El siguiente atributo, perdón. Y nos queda ir a modificar nuestra clase factura luz. Sabemos que es un impuesto. Ahí tenemos la herencia, ¿no? Una factura luz o una factura de luz es un impuesto. Esto es lo que nos permite leer la semántica de la herencia. Y sabemos que el importe es parte de la clase abstracta. Y lo mismo en el impuesto municipal. El municipal es un impuesto. Y ya el importe también va a ser parte de la clase abstracta. Con este pequeño cambio que hicimos, vamos a poder agregar nuevos tipos de impuestos de manera mucho más sencilla, sabiendo que comparten, por ejemplo, el importe a pagar, que es lo más importante. Como vemos con este cambio, vamos a poder generar algunos cambios también en la impresora, ¿sí? Si bien esta impresora por el momento imprime operaciones concretas y cuestiones concretas de cada uno de los elementos, también podríamos generar una operación imprimir que imprima un documento contable, ¿sí? Justamente a partir de ciertos principios de diseño, como es el principio de sustitución del ISCO, podemos decir que cualquier documento contable que imprimamos, ¿sí?, va a poder ser cualquier elemento concreto, digamos, ¿no? Yo puedo imprimir una factura, un remito o cualquier nuevo documento contable que quiera imprimir. Si la factorización de los atributos es correcta, yo podría imprimir sin ningún problema el documento contable. Pero yo sé entonces que, por ejemplo, un documento no tiene un importe, porque el importe es propio de la factura, no del remito. Esto me da la pauta fundamental de que el remito no es un documento contable, ¿sí? Y ahí es donde empezamos a ver cómo a partir de la herencia podemos mejorar y optimizar mucho más nuestro diseño.
Bien, un remito no es un documento contable. Entonces, nuestro primer análisis estuvo incorrecto y ahora lo vamos a corregir. Un remito no es un documento contable. Aunque comparte atributos, sí. Comparte atributos, pero no significa que sea del mismo tipo y esa herencia no es correcta. Y esto es lo que nos marca también uno de los principios de diseño, ¿no? Tenemos número, tenemos fecha, pero no es un documento contable, es un documento de transporte o como quieran ver. Así que nuestra primera factorización surgió efecto y nos ayudó a encontrar un error. Sin ningún problema, entonces, nuestro documento contable sigue teniendo fecha y número y sabemos entonces, ¿no?, que el documento contable también va a tener un importe. Entonces podríamos factorizarlo y poder, por ejemplo, importe como atributo del documento contable. Ahora sabemos que una factura es un tipo de documento contable, ¿es correcto? Sí, perfecto. Podríamos agregarle a esta factura algún atributo específico de la factura, un atributo que nos permita saber, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle un ejemplo, una función que nos permita obtener el total de la factura, una función polimórfica, ¿no? Sabemos que la factura suma, así que vamos a poner a modo de ejemplo porque contablemente no está correcto, que el total de la factura nos devuelva el total, ¿no?, el importe, perdón. Y podríamos aplicarle, por ejemplo, el IVA. Importe por 1.21, que es el IVA. Pero también podríamos hacer una nota de crédito, que también es un documento contable, ¿sí?, a diferencia de factura. Porque ahora de repente necesitamos almacenar en nuestro repositorio una nota de crédito, ¿sí?, que también es un documento contable. Y sabemos que nuestra nota de crédito, a diferencia de la factura, por donde estamos acá, a diferencia de la factura, bueno, vamos a estudiarlo como que la nota de crédito resta, no suma, ¿sí? Así que, por un tema práctico, ¿sí?, y para entender y ver la diferencia, vamos a hacer que nuestra nota de crédito devuelva un -1 multiplicado por -1 todo el importe, nos muestre, ¿sí?, un importe en negativo. Y podríamos, por ejemplo, agregarle a nuestra nota de crédito, ¿sí?, las siglas contables que necesita la FIP, por ejemplo, o alguna entidad o para imprimir en pantalla. Entonces, vamos a poner un string siglas, ¿sí? Y lo mismo en la factura, ¿sí? En la factura, exactamente lo mismo. Siglas. Entonces, cuando nosotros creemos nuestra factura, en el constructor de factura, vamos a decirle que siglas es FCA, factura A. ¿Sí? Sabemos que entonces no necesitamos de un setter porque lo hacemos en la construcción, así que simplemente siglas es de solo lectura, lo hacemos con un get. Y vamos a hacer lo mismo en nota de crédito. ¿Sí? Siglas igual NCA, es una nota de crédito A. No necesitamos un setter. Interesante de esto es que ahora vemos que nota de crédito y factura comparten atributos, así que también sabemos que siglas pueden ser parte, ¿no?, de nuestro documento contable, ¿no? Pero acá observamos algo interesante, que estoy modificando siglas desde las clases derivadas, desde factura y nota de crédito. Así que acá vamos a hacer un atributo que va a ser protegido,
significa que va a poder ser modificado por las clases derivadas, ¿sí? Que se va a llamar guión bajo siglas. Y nuestra property lo que va a hacer es devolver ese atributo en el getter. ¿Sí? Ahora bien, desde nota de crédito no modifico siglas, porque siglas es de solo lectura y al ser público. Lo que hago es hacerlo a partir del atributo siglas, que es de documento contable, como vemos acá. Con esto estoy utilizando visibilidad protegida y haciéndolo y modificándolo desde la clase derivada. Voy a factura, hago lo mismo, sin ningún inconveniente, ya factorizo de manera correcta. Y nos queda por ver que tanto factura como nota de crédito comparten la operación total, ¿sí? Y esto nos da una pauta que esta operación total también va a ser parte de documento contable, ¿sí? Pero sabemos que documento contable es una clase abstracta. Yo no puedo saber el total sin saber de qué tipo de documento contable estoy hablando. No puedo calcular el total sin saber si es nota de crédito o nota de débito. Y aparte, no puedo instanciar un documento contable, porque no me sirve instanciarlo sin saber justamente de qué tipo es. Por lo tanto, esto me da la pauta de que la operación total va a ser una operación abstracta que me va a servir a mí para hacer polimorfismo, ¿sí? Voy a hacer una operación polimórfica, así que voy a implementar el total. Fíjense que ahora me está indicando que acá debo implementar algo, justamente porque nota de crédito no implemente el método abstracto total, ¿no? Documento contable total. Así que lo que yo tendría que hacer es simplemente hacer un override del método total de la clase, de la superclase, y ya con esto estoy haciendo mi polimorfismo. Y lo mismo en factura, hago un override, y esto es justamente la implementación polimórfica, ¿no?, de mi sistema. Vemos entonces cómo estos cambios que yo obtuve a partir de comprender mejor el modelo y a partir de factorizar con una herencia, cómo impactan en mi impresora, en donde yo puedo imprimir un documento contable, ¿sí?, sabiendo, por ejemplo, de un documento la sigla, el importe, ¿no?, y la fecha. ¿Sí? Fíjense, ¿no?, a partir de esto, cómo mi impresora ahora puede imprimir cualquier documento contable y ya no me interesa tener una factura como parte de la impresora, ¿no? Porque yo puedo imprimir una factura, una nota de crédito, una nota de débito, cualquier otro documento contable que sea justamente parte de esta jerarquía, ¿no?, de documentos contables. Ahora nos queda clarísimo que remito, recibo de sueldo municipal y factura de luz se van a imprimir de manera independiente y documento contable está como un poco más factorizado. Entonces ahora en nuestro programa, vamos a ir a nuestro programa, yo ahora puedo imprimir una factura sin problema porque una factura es un documento contable, ¿no? Entonces deberíamos crear un documento contable, ¿sí?, de esta manera. Creo una factura de tipo documento contable y ahí instancio, ¿no?, una factura, que justamente es un documento contable. Y lo mismo podría hacer con nuestra una nota crédito, new nota crédito, y ahí vemos, ¿no?, que vamos a poder imprimir, además de una factura, una nota de crédito. Y vamos a ver entonces la ejecución de esto. Fíjense, ¿sí? Tenemos nuestra factura de 1.500 pesos del día 1 del 1, nuestra nota de crédito de 1.500 pesos del día 1 del 1. Bien, fíjense cómo, ¿no?, imprimimos diferentes comprobantes, factura y nota de crédito, ¿no?, a partir justamente de la operación polimórfica, de la jerarquía de clases que nosotros logramos implementar y mejoramos y entendimos el funcionamiento
¿no?, de la herencia a partir de un ejemplo un poco más práctico. Bien, y acá nos queda en la impresora, porque eso tampoco lo habíamos hecho, acá. El importe, en realidad, no lo quiero imprimir el total. Y acá vamos a ver cómo funciona la operación polimórfica. Y vemos que ahora la nota de crédito suma, resta y la factura suma, ¿no?, que es un poco el ejemplo que estábamos mostrando. Bueno, bien, continuamos luego con la presentación. Vemos a continuación cómo queda el diagrama de clases luego de toda la mejora implementada. Vemos que después del trabajo que hicimos nos dimos cuenta de que un remito no era un documento contable, que nos dimos cuenta que podíamos hacer algunas operaciones más genéricas y hacer algunas factorizaciones más, donde implementamos polimorfismo, por ejemplo en el cálculo total de la nota de crédito y de la factura para luego poder imprimirlo, ¿sí? Nos dimos la posibilidad de crear un tipo nuevo de documento contable, en este caso una nota de crédito que se comporta diferente a factura para el cálculo del total, como explicamos en el video, y nos dimos cuenta que quedaron algunas abstracciones y un poco de código más utilizable, y vemos que la impresora tuvo algunos cambios, ya que el documento contable ahora se puede imprimir ya sea una factura o una nota de crédito, justamente por el sistema de abstracción y el de métodos polimórficos que hicimos, ¿no? Nos permite hacer los cambios y las impresiones que nosotros necesitemos. Todavía nos dimos cuenta que factura de luz y municipal no podían factorizarse para la impresión porque imprimían cuestiones diferentes, ¿sí? Y tenemos recibo de sueldo y remito, ¿sí? Y ahí empezamos a mejorar un poco más nuestro código. En el ejemplo vemos que sigue siendo difícil poder agregar nuevos productos, ya que la impresora también debe ajustarse. Vamos a intentar bajar ese acoplamiento, en principio, cambiando la responsabilidad de la operación imprimir. Esto significa que en lugar de saber la impresora cómo imprimir los documentos, cada documento sabe cómo imprimirse y la impresora lo único que le dice es imprimirlo. De esta manera, el diagrama de clases queda planteado tal cual está en pantalla, en donde cada documento o cada tipo de documento imprimible va a tener su operación imprimir. El documento contable, una operación imprimir abstracta, que va a hacerse concreta en nota de crédito y nota de y factura. Un recibo de sueldo, también una operación imprimir. Un impuesto, una operación imprimir. ¿Sí? Un remito, una operación imprimir. Y factura de luz y municipal, sus operaciones imprimir. Como vemos, en impuesto, la operación imprimir es abstracta y se hace concreta en cada uno de ellos. Lo mismo en documento contable. Bueno, siguiendo con el ejemplo del diagrama de clases ajustado, lo que vamos a hacer es invertir la dependencia de quién tiene la responsabilidad de imprimir o quién sabe imprimir. Lo que vemos acá es que la impresora sabe cómo imprimir un documento, un remito, ¿no? Fíjense que la operación de impresión está explícita en la impresora. En realidad, si pensamos en términos de cohesión, si nosotros le damos la responsabilidad a cada documento de saber cómo imprimirse, bajamos el acoplamiento y hacemos que empiece a mejorar un poco cuestiones de diseño. Así que lo que vamos a hacer es implementar lo que vemos en el diagrama de clases y vamos a hacer una operación abstracta en documento contable que se llame imprimir, y vamos a hacer una operación abstracta en impuesto, ¿sí?, que se llame imprimir, y vamos a implementar en los documentos concretos, por ejemplo en factura, la operación abstracta que planteamos por acá. Implementamos la clase abstracta, la operación abstracta en factura. Vamos a implementar la operación abstracta en remito. Perdón, remito no, en nota de crédito, ahí, discúlpeme, nota de crédito. Implementamos en nota de crédito. ¿Sí? Ahí. Entonces vamos a implementar a mano, override, imprimir. Y ahora vamos a implementar esta operación también en el resto de los documentos, ¿sí? En factura luz, que nos pide implementar la operación abstracta imprimir. En impuesto municipal era acá, lo mismo. Y nos queda en remito
implementar la operación de imprimir. Y nos queda en recibo de sueldo implementar la operación imprimir. De esta manera, ya cada objeto sabe cómo imprimirse y vamos a ir a hacer los ajustes en la impresora, ¿sí? Entonces, el documento contable no va a saber cómo imprimirlo, sino que va a recibir un documento contable y el que se va a imprimir es el documento contable. Como el documento contable es abstracto, la operación es abstracta, vamos a poder, según el objeto que le pasemos, se va a hacer la impresión que corresponde. Lo mismo con remito, pero vamos a ir actualizando entonces el documento contable, ¿sí? Bien, en factura, por ejemplo, y acá ya vamos a poder, ¿sí? Implementar operaciones específicas, ¿no? O imprimir funciones específicas de cada documento contable. De esta manera, vamos a poder ver cómo se comporta. Imprimimos desde factura, vamos a nota de crédito, imprimimos la nota de crédito, ahí, desde nota de crédito, bien, vamos a la impresora nuevamente, vamos a imprimir el remito ahora, un remito.imprimir, nos llevamos esto a remito, y imprimimos el remito, volvemos a la impresora y actualizamos el recibo de sueldo, y acá ponemos un recibo imprimir. Fíjense que ahora la impresora lo único que sabe es que recibe un documento y cada documento sabe cómo imprimirse. Un recibo de sueldo, imprimimos el recibo de sueldo, nos queda el impuesto municipal, imprimimos el impuesto municipal, nos queda la factura de luz, impresora, entonces un municipal.imprimir, y ahora una factura.imprimir. Ahora vamos a ver cómo con estos cambios nos queda un poco más prolijo todo. Una factura.imprimir y vamos a ir a una factura de luz y imprimimos la factura de luz. Bien, como vemos, con esta implementación, ¿sí? A partir del polimorfismo, ahora nosotros podemos hacer un pequeño cambio en nuestra impresora. Por ejemplo, quitando lo concreto, ¿no? Entonces, imprimimos impuestos. Impuesto. Y ahora imprimimos un impuesto. Así que ahora nos quedan operaciones de impresión menos que antes. Nos quedan para las clases abstractas, ¿sí? Y para las clases concretas. Vamos a nuestro programa. Y ahora fíjense que no tuvimos ninguna implicancia, ¿no? No impactó en esos cambios que hicimos de la impresora, porque una factura de luz, un recibo o un municipal son objetos que ya están encapsulados, ¿no? En su tipo más abstracto. Vemos la ejecución de esto y nos queda corregir los errores de copy-paste. Ahí está. Entonces, ahora sí, ejecutamos esto y vemos que todo se sigue imprimiendo perfecto, que la factura
nos da el código de pago electrónico, que el remito nos da la cantidad de bultos, que la nota de crédito y la factura se imprimen desde el lugar que corresponden, ¿sí? Que el municipal nos da el número de partida. Esto sigue siendo una implementación real, ¿no? En donde optimizamos el código y mejoramos el acoplamiento con la impresora, ¿sí? Por lo tanto, empezamos a subir la cohesión y a bajar el acoplamiento. Luego de todo el refactor, vemos que la impresora queda un poquito más resumida, en donde quedan impuestos y documentos contables, ¿sí? Ya no quedan elementos concretos de estas dos clases, ya que se hace a partir del polimorfismo. Impuestos y documentos contables, recuerden que eran clases abstractas. Pero sí queda recibo de sueldo y remito, ¿sí? Cada vez que nosotros creemos un nuevo tipo de documento que no sea ni documento contable ni impuesto, hay que seguir modificando la impresión, ¿sí? Y esto hace que siga difícil continuar agregando nuevos documentos, ya que todos tienen interfaces diferentes para imprimir. Es decir, aunque tengan el mismo nombre, imprimir, la interfaz es diferente, porque imprimir imprimir de remito no es lo mismo que imprimir de recibo de sueldo. Para eso, creamos una nueva interfaz imprimible, la cual será implementada en todos los documentos. De esta manera, creamos la posibilidad de hacer una interfaz común para todos los documentos y que cada uno de estos documentos implemente esta interfaz, tal cual vemos en el diagrama de clases, y sea todo mucho más sencillo para el sistema de impresión, ¿sí? Vemos que tanto el documento contable como el recibo de sueldo, como el impuesto y el remito implementan esta interfaz y a su vez hacen concretos sus operaciones de imprimir. El documento contable imprime todos los documentos contables, cualquiera sea, el recibo de sueldo lo mismo, y el impuesto lo mismo, ¿sí? Es algo que cada uno va a hacer un cambio o una impresión diferente, según lo que necesita. La factura de luz imprimirá el código de pago electrónico y el municipal el código de partida. Y lo mismo de remito. De esta manera, todos estos documentos, además, tienen una interfaz común que es imprimible. En este caso, luego del ejemplo, vemos que la impresora también obtiene mejoras sustanciales, ya que ahora la impresora tiene una única operación imprimir que recibe por parámetro un elemento imprimible. Este elemento imprimible, al ser de la interfaz imprimible, sabe que se puede imprimir, por lo tanto, conoce la interfaz de imprimible y sabe que existe imprimir. Esta relación que vemos entre impresora y la interfaz imprimible significa que la impresora usa objetos, o usa, mejor dicho, la interfaz de imprimible para recibir objetos de ese tipo. Bien, en esta parte del ejemplo, entonces, vamos a mostrar la implementación, ¿no?, de esta interfaz imprimible que vemos en el diagrama. Así que vamos a agregar un nuevo elemento al proyecto, una interfaz que va a llamarse imprimible. Esta interfaz le voy a poner una operación imprimir, ¿sí? Vamos a crear una interfaz explícita con la operación imprimir. Esta interfaz la vamos a poder implementar entonces en todos los lugares que nosotros querramos imprimir algo. Vamos a empezar por el documento contable, donde le ponemos que implemente la operación imprimir, la interfaz imprimible. Vimos que el documento contable no tiene diferencias sustanciales al momento de imprimir, se imprime una factura, una nota de crédito. Así que podríamos hacer la operación imprimir concreta, ¿sí? Y vamos a simplificar aún más el código. Implementamos la interfaz y nuestra operación de imprimir va a imprimir simplemente el documento contable tal cual lo necesitamos. Así que corto la operación imprimir de cada uno de los documentos concretos, en este caso de la factura y de la nota de crédito, ¿sí? Y vuelvo al documento contable y pego, ¿sí?, la impresión en sí, ¿sí?, de lo que es el documento contable. Ahora tenemos nuestro documento contable abstracto con una operación abstracta que es total para calcular el total y una operación concreta imprimir. Pero esta operación concreta responde a esta interfaz. Vamos a ir a nota de crédito y ya simplemente nos queda quitar la operación imprimir. Y ahora vamos a elegir los otros tipos de documentos que son imprimibles. Empezando por los impuestos. Implemento la interfaz imprimible del impuesto
Y ahora sí, esta interfaz imprimible, en lugar de hacerla abstracta y concreta, como hicimos con el documento contable, la voy a hacer abstracta, la implementación de la interfaz. Así, cada documento contable puede imprimir lo que necesite puntualmente, perdón, cada impuesto, como decíamos, cada impuesto puede imprimir lo que necesita puntualmente, ya que tiene informaciones muy diversas, porque los impuestos, si bien son todos del mismo tipo de impuesto, tienen características muy dispares. De esta manera queda exactamente la implementación de impresión en cada uno de los documentos contables como los conocemos. Vamos a ir a nuestro recibo de sueldo. Vamos a implementar la operación imprimible, la interfaz imprimible. ¿Sí? Ahora la operación imprimir la va a hacer efectiva a imprimible. Y fíjense que ya nos quedan sobre esta operación imprimir 8 referencias. ¿Por qué 8? Porque todos los elementos que implementen la interfaz imprimible hacen referencia al mismo método, a la misma operación, porque justamente de eso se tratan las interfaces. Imprimible tiene como interfaz imprimir. Por lo tanto, cada vez que vea un objeto que sea imprimible, lo único que voy a conocer de ese objeto es la interfaz, es la operación imprimir. Recibo de sueldo, ya está. Remito, implemento imprimible. Y fíjense que ahora son 10 referencias, ¿sí? Porque hacen todo referencia a la misma interfaz. Con este pequeño cambio que implementamos, vamos a ver qué sucede con la impresora. Fíjense que ahora la impresora podría manejarlo documento por documento, pero también podría manejarlo a partir de la interfaz imprimible, ya que la interfaz imprimible, lo único que conocemos de la interfaz imprimible es la operación imprimir. Fíjense, imprimir. Por lo tanto, la impresora ya empieza a ser completamente cohesiva y completamente desacoplada. El concepto de acoplamiento viene dado por el concepto de, sobre todo, manejo de elementos concretos. Acá yo planteo una abstracción imprimible, que es una interfaz, y a partir de esta implementación de la interfaz, cualquier documento que implemente la interfaz va a poder imprimirse sin ningún tipo de problema. Vamos a ir al programa. Fíjense que el programa nunca tuvo ningún tipo de cambio, no cambió, no se modificó en absolutamente nada, ya que los impactos cada vez son menores porque estamos subiendo la cohesión y bajando el acoplamiento. Si yo ejecuto esto, veremos si tenemos algún error que nos haya quedado algo. Ningún problema. El sistema sigue funcionando y cada cosa se sigue imprimiendo perfecto. El municipal con el número de partida, las facturas según si es nota de crédito o nota de débito, sumando o restando, el recibo de sueldo con el número de legajo, la factura de luz con el código de pago electrónico y el remito con la cantidad de bultos. De esta manera vemos el uso efectivo de interfaces en donde logramos abstraer y lograr, y encontramos, perdón, un esquema de cohesión óptimo para que ahora podamos agregar cualquier tipo de elemento y lo podamos imprimir. Lo que se les ocurra. Vamos a hacer algo completamente loco, que no tiene nada que ver. Vamos a agregar una clase que se llame auto. ¿Sí? Un auto. Nuestro auto va a tener un dominio, que va a ser la patente, ¿sí? Y va a tener un color, cualquier cosa. Fíjense que es un objeto que no tiene nada que ver con nuestro dominio. Pero fíjense la versatilidad. Si a este auto nosotros le implementamos la operación imprimible, la interfaz imprimible, vamos a poder imprimir un auto. Podemos imprimir un auto. Vamos al programa, creamos un auto. Y ahora lo que hacemos a la impresora
el punto y coma. Ahí. Ahora lo que le decimos a la impresora, que imprima un auto. Y esto, le doy play y ahora tenemos un auto rojo de dominio AB123CC. Con esto logramos, ¿no?, hacer que el sistema crezca, ¿sí?, que crezca bien, que podamos hacerlo escalable y que podamos hacerlo mucho más mantenible desde el lugar de manejar abstracciones, interfaces, clases abstractas y demás. Un comentario adicional. Nosotros podemos crear los objetos directamente haciéndolos imprimibles, ¿sí?, declarando la variable imprimible. Iniciamos. Y esto sigue funcionando a la perfección. Con la diferencia de que un auto, punto, lo único que voy a ver son las operaciones de la interfaz imprimible, que es imprimir en este caso, ¿sí? Y con esto le doy el enfoque que necesito yo para hacerlo. Si lo dejamos como estaba, lo que hacemos al mandar el objeto a la operación imprimir es haciendo un casteo implícito, en donde un auto se va a castear a el imprimible justamente porque el auto implementa esa interfaz. Si nosotros hacemos que un auto no implemente la interfaz imprimible, tranquilamente va a poder tener la operación imprimir, pero en programa nos va a dar un error porque un auto no es imprimible. Y acá vemos exactamente lo que yo les decía. Ahora, ¿sí?, la operación imprimir sigue haciendo referencia a otros objetos que implementan la misma interfaz. Como vemos acá, nos quedó, ejecutamos y esto sigue funcionando a la perfección, imprimiendo todo tipo de documentos que sean imprimibles. Bueno, y aquellas cosas que queramos imprimir que no sean documentos y que salgan del dominio, pero vemos con un ejemplo loco el claro funcionamiento del uso de interfaz.